Ya tenemos ahora una noción de cómo ocurre la recepción de una señal que llega con desvanecimiento local, además de pérdida por distancia, pérdida de potencia por distancia y desvanecimiento de sombra. Y vemos que hay una compensación por la magnitud del desvanecimiento local que ocurre en una etapa del receptor y hay una compensación de la fase que ocurre en otra etapa del receptor. Y esta magnitud y esta fase tienen un modelo bien específico que se origina en la magnitud y la fase de las muchísimas LC trayectorias que convergen en el receptor. Entonces lo que quisiéramos es avanzar hacia entender cómo se comporta esta magnitud, cómo se comporta esta fase a partir de las componentes que lo originan para entender cuáles son el tipo de rango dinámico con el cual debe trabajar el VGA, para entender el tipo de fases que debe poder corregir el ecualizador y eventualmente más adelante explorar si es que los cambios temporales, en el caso 1b, los cambios temporales de este factor, de esta magnitud, de esta fase, necesitan cierta rapidez de adaptación de estos dispositivos. Entonces, comencemos a conversar sobre esos parámetros y la pregunta es ¿qué supuestos podemos hacer acerca de ellos? Entonces, ¿cuáles son los supuestos sobre el modelo de canal dispersivo? Y concretamente quiero que nos hagamos la pregunta, ¿qué supuestos podemos razonablemente hacer o qué supuestos razonables podemos hacer sobre phi n, hn y lc? ¿Por qué sobre ellos? Bueno, porque justamente nuestro modelo de canal inalámbrico tiene tau n's, tiene phi n's, tiene hn's, tiene lc, y los phi n's y los tau n están directamente ligados. Entonces, conociendo uno, podemos determinar los demás. Tal vez el más simple de abordar es LC. ¿Qué es lo que podemos decir sobre LC? LC es el número de trayectorias que convergen en el receptor. Y aquí probablemente esto es un número muy grande. Probablemente muy grande. Cientos, incluso miles. ¿Qué podemos decir sobre los phi n y los hn? Tal vez hacernos la pregunta, ¿podemos modelarlos como variables aleatorias? Y esta idea viene de lo siguiente. Si es que volvemos a nuestra figura de la propagación de múltiples trayectorias, entonces es claro que cualquier pequeño cambio de posición del receptor,
cualquier pequeño cambio de posición del transmisor va a generar un patrón de rebotes distintos. Y si bien uno, teniendo un modelo muy preciso de la geometría completa del ambiente de propagación, podría eventualmente calcular cuáles son cada uno de los HN, cada uno de las magnitudes de los frentes de onda y cada una de sus fases y de sus retardos y la cantidad de frentes de onda. En la práctica eso no es posible. O sea, en el momento en que uno tiene un dispositivo que se mueve y hay que recalcular todo, ese cálculo es extremadamente complejo porque requiere, ¿no es cierto?, un modelo tridimensional del mundo muy detallado. ¿Qué es lo que ocurre si hay viento y el follaje cambia? Hay que recalcularlo, pero para eso hay que conocer la geometría del follaje bajo viento. ¿Qué es lo que ocurre si en el edificio alguien abre una ventana? ¿Qué es lo que ocurre si en las montañas hay un deslizamiento de tierra? ¿Qué es lo que ocurre si hay un río que crece? ¿Qué es lo que ocurre si hay follaje que entre invierno y verano cae? Es imposible en la práctica hacer un modelo tan preciso y mantenerlo al día y recalcularlo con cada pequeño movimiento del ambiente o del transmisor y del receptor. Y así es como surge la idea de modelar estas trayectorias de alguna forma estadísticamente. Entonces, la respuesta es, por supuesto, sí, se puede modelar estadísticamente. Y podemos suponer que fases y magnitudes son independientes entre sí. Podemos asumirlos independientes entre sí. Y aquí hay bastante literatura que ha estudiado eso y uno podría bajo ciertas condiciones también cuestionarlo, pero en general no hay ningún motivo por el cual asumir de que dos trayectorias tengan alguna correlación en su magnitud. No hay por qué asumir de que dos trayectorias tengan alguna correlación entre sus fases y la fase de una trayectoria y su magnitud no necesariamente tampoco están correlacionadas. Ahora, en el caso de modelar a estos dos como variable aleatoria, entonces, por supuesto que volviendo a nuestro modelo, si es que los HN y los φn son variables aleatorias, hay una relación de modelo con respecto a la magnitud resultante y la fase resultante de este canal H-check que afecta a las transmisiones en el caso 1A. Entonces, la consecuencia de ese supuesto es que H-check también resulta o resultaría, si es que los podemos modelar, ¿no es cierto?, una variable aleatoria, ser una variable aleatoria. Entonces estamos acercándonos a una noción en la cual este coeficiente h-check lo queremos modelar como variable aleatoria y, por supuesto, conociendo las estadísticas de los φn y hn, podemos determinar las estadísticas del h-check. Y ese es un poquito el camino que queremos seguir. Ahora, entrando en un poquito más de detalle, ¿qué podemos asumir concretamente sobre los φn? La fase de cada uno de los frentes de onda. Una fase es un valor entre 0 y 2pi y la verdad es que no hay ningún motivo
por el cual asumir que una fase es más probable que otra. Así que el supuesto más razonable es asumir que sus fases, las fases de los frentes de onda, estos valores φ n, distribuyen uniforme entre 0 y 2π, y que además esta distribución es para todas, válida para todas las fases, y que entre ellas son todas independientes. No hay ningún motivo por el cual asumir de que un frente de onda tenga una fase que tenga relación con la fase de otro frente de onda. Y esto, por supuesto, es bajo el supuesto que no hay línea de vista. Si es que hay línea de vista, entonces, y puede haber un canal de rebote, por ejemplo, la línea de vista entre transmisor y receptor y un rebote en una calle, entonces la geometría de esa situación sí podría imponer cierta correlación entre la fase del camino con rebote en la calle y el camino directo. Entonces, si es que imponemos este supuesto que no hay línea de vista y que estamos hablando de un ambiente rico en scattering, ambiente rico en dispersión, entonces este supuesto de independencia es razonable. Los Hn, por su parte, ya hemos observado que cuanto más tardías las trayectorias, más débiles son de esperar. Tiene sentido, han recorrido un camino más largo, han pasado por más rebotes, pero no necesariamente podemos decir algo a priori fácilmente fuera de lo que ya hemos dicho. Entonces, decaen estadísticamente con el tiempo, según alguna ley que no hemos establecido, pero mucho más no se puede decir. A priori. Está la pregunta si son independientes. Vamos a hacer un supuesto, eso sí, que su energía, vale decir, el valor esperado de la suma sobre todas las trayectorias de los hn al cuadrado, en valor esperado es igual a 1. Vale decir, en valor esperado, la suma de la energía de todos los frentes de onda que convergen en el receptor, la energía que converge en el receptor es la energía del transmisor debilitada por pérdida de potencia por distancia y por desvanecimiento de sombra hasta llegar al área local, y a esa área local las distintas trayectorias contribuyen en valor esperado a no mejorar ni empeorar la situación con respecto a lo que toma el recorrido de pérdida de potencia por distancia y de sombra al área local. Este supuesto, este balance energético de la energía media o la razón señal ruido media del área local con respecto a la potencia transmitida y en función de la pérdida de potencia por distancia y el desvanecimiento de sombra, es algo a lo que vamos a volver y vamos a ver de que este supuesto de energía de las trayectorias es en definitiva muy
conveniente. Ahora, apliquemos estos supuestos al modelo de desvanecimiento local. Entonces, los supuestos anteriores aplicados al modelo de H-check. H-check es igual a la suma de n igual 1 hasta LC de los Hn e a la j phi sub n. Esto ya lo teníamos desde un comienzo. Esto lo podemos escribir como la suma de n igual 1 hasta LC de Hn coseno de phi n más j por Hn seno de phi n. Y cada uno de estos componentes los podemos definir como una componente en fase más j, una componente en cuadratura. Y tal vez para hacer esto muy explícito vamos a separar aquí ya las sumas y de esa forma queda sumamente claro de que ya estamos separando componente en fase, componente en cuadratura y que aquí hay una definición implícita de HQ y una definición implícita de HI. Ahora, si es que asumimos que LC es muy grande, entonces podemos invocar el teorema del límite central. Entonces, en base al TLC, podemos argumentar que HI y HQ distribuyen normal con alguna media nu y alguna varianza sigma al cuadrado. Entonces, a través de este trabajo de supuestos y con LC grande, podemos formular que aquí hay dos componentes de H-check que tienen distribución normal. Ahora, es bien simple mostrar lo siguiente. Es simple mostrar que nu, el valor medio, que es el valor esperado de HI, también es el valor esperado de HQ, es igual a 0. Se puede mostrar de forma bastante directa también que la varianza de los HI al cuadrado y HQ al cuadrado es igual a 1 medio. Ahora, ojo, esta no es la definición de la varianza, este es el segundo momento, pero porque la media es 0, la varianza también es igual al segundo momento. Y llama la atención de que sigma al cuadrado valga 1 medio, y esto es algo que tenemos que comentar en algún mayor detalle. Y también se puede demostrar fácilmente que el valor esperado de HI por HQ vale decir la covarianza entre estas dos variables aleatorias normales es igual a 0, y variables aleatorias normales que no tienen covarianza son independientes entre sí. Esto implica que HI y HQ son independientes entre sí. Por lo tanto, HI y HQ distribuyen normal 0,1, perdón, normal 0,1 medio, y la consecuencia de ello es que H-check, este desvanecimiento de sombra
presente en la entrada del receptor, compensada por el VGA, y que tiene una componente de fase phi. Esa distorsión H que afecta a la señal transmitida tiene una distribución normal compleja de media 0 y varianza 1. Ahora, llama la atención de que esto acá no dependa de algún parámetro físico, de algún parámetro de canal, de que un medio no dependa de algún fenómeno físico de propagación. La verdad es que sí depende. Y lo que es interesante observar es que en este paradigma de propagación de múltiples trayectorias, las trayectorias que convergen en el receptor son tales en términos de su magnitud y fase, que lo que ocurre en el receptor, en la antena receptora, es que los frentes de onda, al ser inducidos en la antena, generan una suma trigonométrica de ondas. Son ondas que se suman en forma constructiva, ondas que se suman en forma destructiva, y esa suma constructiva y o destructiva de ondas tiene estadísticas cuando la potencia media de esas ondas es 1, la suma de energía, la suma de potencias de esas ondas es 1, tiene una propiedad estadística de resultar en una suma de media 0 y de varianza 1. El hecho de que aquí no haya un parámetro de canal no significa de que el modelo está ignorando algo, sino que significa que el desvanecimiento local representa el resultado estadístico de la suma constructiva y destructiva de ondas que a través de múltiples trayectorias convergen en el receptor. Con ello, y así resumiendo, nuestro modelo de señal lo podemos escribir como R tilde de t es igual a lambda p por h check por S tilde de t más el ruido térmico ñ de t, destacando ahora en forma bien explícita que esto es una variable aleatoria normal compleja de media 0 y varianza 1, y lo podemos escribir también como lambda p hi más jhq, donde cada uno de estos son variables aleatorias normales reales de media 0 y varianza 1 medio independientes. Sobre este modelo y a partir de este modelo vamos a estar elaborando las próximas cápsulas.